La presente ponencia parte de la postura filosófica de la narración propuesta por Walter Benjamin, dado que sentimos que Benjamin anunció con una nostalgia profunda el empobrecimiento experiencial caído sobre nosotros en una época marcada por los vestigios de la guerra y la ausencia de las narraciones. Las implicaciones de leer la narración desde esta mirada permite comprender que la problematización de la acción de narrar involucra mucho más que saber leer o contar una historia. Se encuentra ligada además con la crisis del lenguaje, la incapacidad de reconocernos en algún pasado y sobre todo en la férrea sensación de querer seguir siendo los mismos. La voz de Benjamin emerge como un pensamiento que entrecruza la mirada representacional y mueve la percepción de parajes en donde el narrar da cuenta de trazos y desplazamientos, los cuales permiten hablar de la figura del narrador como artesano y de la artesanía del lenguaje. En su ensayo Experiencia y Pobreza, Walter Benjamin inicia con una narración. En nuestros libros de cuentos está la fábula del anciano que en su lecho de muerte hace saber a sus hijos que en su viña hay un tesoro escondido. Solo tienen que cavar. Cavaron, pero ni rastro del tesoro. Sin embargo, cuando llega el otoño, la viña aporta como ninguna otra en toda la región. Entonces se dan cuenta de que el Padre les legó una experiencia. La bendición no está en el oro, sino en la laboriosidad. Lo que nos dejó Walter Benjamin fueron sus palabras, sus ensayos, sus escritos, los cuales develan las crisis de un tiempo en el que el arte de narrar y la crisis experiencial están llegando a su fin. El narrador, nos dice Benjamin, por muy familiar que nos parezca el nombre, no se nos presenta en toda su incidencia viva. Es algo que de entrada está alejado de nosotros y que continúa a alejarse aún más. No obstante, en Benjamin se da un giro, pues en el trabajo del artesano hay una relación estrecha entre el alma, el ojo y la mano. Esta antigua coordinación del alma, el ojo y la mano es de origen artesanal y la hallamos en el arte de narrar. El artesano tiene cuerpo, lo maneja y de cierta manera deja que éste lo maneje en relación a una materia como la arcilla, los tejidos. Empero, cabe preguntarse cuál es el material del narrador, de la narración. La materia de la narración es la vida, la experiencia y por tal motivo, Benjamin se sitúa en el narrar como un arte y como un oficio. La vida no se da solamente en los grandes acontecimientos, obra de arte, sino que está latente en lo cotidiano, el taller del artesano. El oficio del artesano se trata pues de vincular las manos con el cerebro, el cuerpo con lo espiritual. En ese sentido, se desplaza la concepción platónica y por supuesto cartesiana que separa de manera radical el pensar y el sentir. Un narrador como artesano de la palabra, mientras narra, siente y piensa y siente. Por su parte, Bloch, desde el estudio de la historia, reclama una mirada artesanal, igual que Benjamin lo reclama en cuanto a la narración. En otras palabras, un modo narrativo de estudiar la historia. Bloch equipara al historiador con el artesano, pues lo sitúa en un plano de los oficios donde la experiencia posee preponderancia, igual que la sabiduría de trabajar con las manos. Al igual que el tacto de la mano, existe un tacto de las palabras. Bloch. Un tacto próximo a la narración. En ese sentido, el historiador es artesano al tiempo que es un narrador. Se encuentra así en una extrañeza frente al mundo y en ese ver como si fuera la primera vez radica el lenguaje de la experiencia, puesto que rompe con la continuidad del mundo, con su precedencia en el lenguaje informativo u objetivo. La materia y las herramientas con las que se trabaja condicionan y, si se quiere, determinan la forma de trabajar y, por supuesto, lo que sale de dicha materialidad. No se trata pues de decir que la única posibilidad es la narración. Bloch lo deja claro. Cada ciencia tiene su propia estética del lenguaje. La artesanía de las palabras del narrador están allí para ser recogidas. También resuenan en ese llamado que hace Benjamin.
En todos los casos el que narra es un hombre que tiene consejos para el que escucha. Narrar y escuchar. La palabra del narrador es aquella palabra que puede ser escuchada porque, como lo decía Eudora Welty, las palabras que se pueden escuchar son aquellas palabras que alguien nos hereda y puede decirnos algo distinto, trayendo algún eco de un tiempo pasado. Pensamos un cierre inconcluso, hacer resonar el lamento de Benjamin, que reclama y hace llamados a la narración, es precisamente cuando predomina la comunicación. Hoy se hace necesario, como en el tiempo de Benjamin, retornar a ese pensamiento intempestivo, el cual, como un relámpago en un instante, revela la artesanía del lenguaje y la figura del narrador como artesano, antes de arrojarnos a la experiencia transparente del lenguaje que termina por homogeneizar nuestras narraciones y lo que podemos narrar de nuestras experiencias. En este sentido, el retorno a las palabras de Benjamin y Sennett es también un volver a palabras como narración, lenguaje y artesanía.